Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Hoy tenemos que salir de esta manera y ya que por alguna razón técnica no pudimos filmar, ¿sí? lo concerniente a la celebración de este día, pero no quería dejar de compartir a través de este medio una palabra con ustedes. Sepan entender esta situación, pero se está trabajando para el aniversario, que luego al final de la predicación le voy a dar a conocer de qué se trata, ¿sí? Bien, quiero que compartamos una lectura. Vaya conmigo allí al Evangelio según San Juan, capítulo 5, desde el versículo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 5, desde el verso 2 en adelante, que dice lo siguiente: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y sabe que este mensaje tiene como título Estancados en el estanque, ¿sí? Sería algo así como decir: estoy estancado en el camino de la vida. Aquí el pasaje nos habla acerca de esta persona que había encontrado Jesús allí, que era un hombre que hacía 38 años que estaba allí enfermo. No nos dice cuántos años tenía, ni a partir de qué edad se había enfermado. No sería lo que realmente nos importa. Ahora, ahí en Jerusalén existía en particular un estanque donde se congregaba muchas personas, muchos enfermos, que es lo que dice la Escritura, ¿no? Era el estanque de Betesda, y sabe que el nombre significativo, porque se llama quiere decir casa de misericordia o casa de compasión. Pero claro, lejos de ser un sitio de compasión o de misericordia, como dicen allí las Escrituras, era un sitio donde este hombre no lograba que nadie se tuviera piedad, misericordia de él y lo socorriera allí en su necesidad. Evidentemente este estanque era tenido por la gente como un lugar donde ocurrían milagros de sanidades, ya que allí se congregaban muchos necesitados de salud. Había cojos, ciegos, tullidos, paralíticos y otras tantas enfermedades más que las personas tendrían, ¿no? Eran personas que sufrían en sus cuerpos, pero también en su espíritu, ya que eran abandonados por su suerte. Los que conocemos un poquito la Escritura vemos cómo tanto en la antigüedad como en la época de Jesús no había el interés que hoy tenemos por las personas enfermas o por las personas ancianas, y allí en su corazón ellos anhelaban ser libres de sus enfermedades y llegar a tener esa sanidad, esa salud que tanto anhelaban. Estaban con sus vidas allí paralizados por los dolores o situaciones angustiantes que los habían enfermado. Ellos habían buscado allí de lugar en lugar esperando que alguien tenga misericordia de ellos. Inclusive han estado en lugares religiosos, ¿no? Con personas religiosas y han salido con las manos vacías, y hasta hace años que esperaban allí ese, entre comillas, ese golpe de suerte que les cambiara su dolor. Saben que leyendo un comentario de un hombre de Dios que escribe el doctor Bellet, dice allí en uno de sus escritos: este estanque estaba tan atestado de enfermos y Jesucristo estaba pasando por allí sin que nadie le prestara atención. Y sabe que esta frase realmente es impactante y tiene mucho que ver con lo que pasa hoy. Jesucristo está paseándose en medio de su iglesia. Jesucristo está paseándose en medio de esta sociedad. Jesucristo está paseándose en medio de toda esta gente que está enferma, no solamente de manera física, sino espiritual. Y qué tremendo que es
qué tremenda que es la religiosidad del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se habían aferrado allí a las ordenanzas y con toda esa maquinaria religiosa, como ocurre hoy en la actualidad, e ignoran que Jesús está allí, que Jesús quiere socorrerlos, que Jesús quiere salvarlos, que Jesús quiere hacer algo en sus vidas, ¿no? Y saben que hay principios que nos llevan a ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida, allí cuando nosotros nos percatamos de que Él está caminando allí en medio nuestro. ¿Qué son los principios? Los principios son las reglas que sirven para orientar la acción de una persona, en nuestras acciones y actitudes espirituales hacia ese milagro que necesito en mi vida de parte de Dios. Y cuando hablo de milagro, no solamente hablo de un milagro físico, sino de ese milagro que no se ve, que es el sanar las heridas de nuestra alma, el sanar las heridas de nuestro corazón, el cambiar nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces allí, muchos de los milagros en los cuales vemos que hizo nuestro Señor Jesús aquí en su ministerio terrenal, podemos ver algunos detalles muy importantes, los cuales tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Por eso le decía que hay principios que nos llevan a tomar ese milagro. Y les decía que el título del mensaje es Estancados en el estanque. Y muchas veces, por no tener en cuenta esos principios, seguimos estancados allí en ese estanque, seguimos estancados en la vida. Nuestra vida está allí trunca, quieta, parada, no tenemos logros y siempre nos manejamos a lo mejor con alguna tesis de la cual la tenemos plasmada en la mente, pero no desarrollamos todo ese potencial que Dios tiene para nosotros. Y acá hay algo muy interesante que hemos leído en el pasaje. Dice que Jesús, cuando lo vio allí, porque es tanta la ceguera espiritual que había por la religión y por todos los problemas de este mundo, de esta tierra que agobian a las personas, no se dieron cuenta que Jesús tuvo que entrar allí. Si ustedes ven algunas figuras que se han rescatado luego de los descubrimientos arqueológicos, cómo era la disposición del estanque, ustedes se van a dar cuenta que estaba cerrado y ellos tenían que entrar allí. Y allí entra Jesús y nadie se da cuenta. Y cuando se encuentra con este hombre le dice: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le responde algo escalofriante: Señor, no tengo quien me meta al estanque. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Cuando el Señor te pregunte, ¿quieres? No tenés que responder, no tengo. ¿Sí? El Señor se para frente a un hombre ya 38 años paralítico, 38 años esperando el movimiento, entre comillas, del agua. Sabe que hay algo interesante detrás de ese estanque y del movimiento del agua que no viene al caso ahora explicárselo, ¿no? Tal vez en otra ocasión. Pero allí nunca él podía llegar al agua cuando ésta se movía, y sin embargo allí el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Y la respuesta de él es: no tengo. Allí con amante compasión Jesús le dice a ese paralítico: ¿quieres ser sano? Aunque el Señor sabía que ese era el anhelo que había allí en el corazón de ese hombre, también Jesús quería conseguir de él el reconocimiento de su incapacidad y de su inquebrantable deseo de ser sano. Él quería esa confesión allí, él esperaba una confesión espontánea, rápida, genuina. ¿Sabe que cuando nos acercamos al Salvador, cuando nos acercamos a Jesús, ocurre algo parecido? El Señor sabe que necesitamos de ese milagro, de esa sanidad de nuestro corazón, de esa sanidad de nuestros pensamientos, que Él quite esa amargura, ese remordimiento, ese dolor. Pero Él espera oír de nosotros, de nuestros propios labios, una confesión de que estamos perdidos, de que lo necesitamos, que necesitamos que Él intervenga, que necesitamos de su señorío en nuestra vida, que necesitamos de su intervención, que nosotros no somos salvados por nuestra propia voluntad. Nosotros necesitamos allí ejercitar esa fe ante el poder sobrenatural del Señor. Jesús llega delante de él y le pregunta: ¿quieres ser sano? Era una pregunta impactante para un hombre que seguramente eso es lo que más anhelaba en su vida: levantarse, caminar, higienizarse, volver con la familia, ser sanado, poder recuperar sus movimientos, poder recuperar allí el movimiento de su cuerpo, poder trasladarse y no depender de alguien.
Pero la respuesta esperada de parte del Señor era una respuesta: sí, Señor, quiero ser sano. O podías decir: Señor, es lo que más anhelo en la vida. Pero el hombre responde con tristeza. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a dar lástima. Él estaba acostumbrado a dar lástima. No tengo quien me meta al estanque. No tengo quien me meta al estanque. Allí podemos ver en el texto que en su misericordia el Señor lo sana. A pesar de que la respuesta del hombre no era la que hubiera sido correcta, no era la respuesta adecuada. Sin embargo, Él allí mueve su mano de misericordia. Ahora bien, quiero hablarles un poquito, así brevemente, de aquellos cristianos que viven así como paralíticos. ¿Se acuerdan el título del mensaje? Estancados allí en el estanque. Estancados allí en el estanque. Y saben que a veces nosotros como cristianos o vemos en el caminar diario que tenemos con el Señor a muchos cristianos que están allí al lado del estanque. Están esperando que ese ángel agite las aguas, pero no están viendo de que el maestro está allí al lado, que el maestro ha entrado allí a ese estanque, que el maestro se está paseando porque quiere hacer algo. No, están ensimismados con aquella obsesión de que el ángel va a mover las aguas y empezamos a contagiarnos. Mire, si ustedes ven las apariciones de alguna virgen por allí, los milagros, entre comillas, que se hacen, hay una historia tremenda para que se apruebe un milagro allí dentro de lo que es las aguas sanadoras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay cristianos, les decía, que viven allí como el paralítico, sin poder salir de su problema, sin poder levantarse de su situación, de su salud, de los problemas familiares, de lo laboral, de lo económico, de sus emociones, de sus sentimientos. Allí están atados, agarrados, están esperando a ver que alguien los lleve hasta el agua. No esperan ni siquiera que el ángel las mueva. Espera a ver quién me puede llevar. Yo no hago esfuerzo por mí mismo, pero también eso, estoy tan encerrado, enfrascado en mirar mi necesidad que me olvido de que está el maestro allí. Y empezamos nosotros con nuestras ataduras, ¿no? Porque no me alcanza el dinero, porque no tengo un buen sueldo, porque no me alcanzan para lo que yo quiero, porque no tengo ayuda de nadie, no hay quien me ayude, como la respuesta del paralítico, porque no puedo olvidar, porque no puedo perdonar, porque es más fuerte que yo. Claro, es más fuerte que uno, porque uno está esperando que alguien lo lleve al agua. Uno no quiere ir, no quiere esforzarse, no quiere sacrificarse. Espero que alguien me lleve y Jesús está al lado tuyo. Cada vez me alejo del mundo, pero me cuesta. Cada que quiero alejarme del mundo y me cuesta y me mantengo allí. Quiero apartarme, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay un interminable por qué. Y a veces somos igual que el paralítico. Estamos estancados a la orilla del estanque. Nuestra vida está quieta allí, paralizada. Ese paralítico había esperado también la ayuda de sus congéneres, pero lo único que había obtenido de esa esperanza fue una eterna frustración de espera en vano. Y a veces nos pasa a nosotros, a veces le pasa a algunos cristianos. Están esperando algo mágico, están esperando el ángel inexistente, están esperando las sanidades de ese mover del agua inexistente, están esperando que alguien los lleve allí a esa agua y se olvidan de que está allí el maestro y quieren ser sanados de sus dolencias del corazón, de sus fracasos, de sus derrotas. Pero ¿sabe qué? Esto nos recuerda lo frustrante que puede llegar a ser depender de nuestros semejantes, ¿no? Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nosotros aprendemos a depender de Jesús, nosotros allí vamos a salir de ese estanque. Allí cuando veamos al maestro que está al lado nuestro, allí nosotros vamos a entender que nuestra mirada no debe estar puesta en el socorro que va a venir humanamente, ni en el ángel ficticio que va a agitar las aguas, o en las aguas esas que se van a mover, o en alguien que me va a alzar en andas, allí como los amigos del paralítico, y me va a llevar a meterme en las aguas. Allí cuando el Señor Jesús le ordena a este paralítico que se pusiera a caminar y llevar a su lecho, Él nos demuestra que cuando somos hechos libres por Él, cuando Él nos manda que nos levantemos, no solamente nos manda, nos salva, sino que nos manda que nos levantemos, que andemos, que nos pongamos en marcha. ¿Hasta cuándo vas a estar estancado, estancada?
en el estanque? ¿Hasta cuándo vas a esperar allí que la mano mágica mueva las aguas? Es momento de que empieces a caminar allí, que empieces a alejarte de ese lugar y empieces a levantar tu mirada al cielo. Basta de vivir en derrota y que mires allí que el Maestro está dando vueltas cerca tuyo. Allí en el verso 14 del pasaje que hemos leído, el Señor le dice: vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Allí vemos que Dios quiere salvarnos y librarnos de todo aquello que nos está manteniendo allí atados al lado de ese estanque. Y sabe que esa pregunta que le hace el Señor, ¿querés ser sanado? Esa pregunta es para nosotros. ¿Querés ser sano? ¿Querés resolver tus problemas con la familia, tus problemas económicos, tus problemas sentimentales, tus problemas en el corazón, tus raíces allí de amargura, ese dolor que tenés? ¿Querés dejar tus vicios que te tienen atado? ¿Querés dejar ese recuerdo que te tiene sujeto? ¿Querés salir de ese hoyo donde te estás encontrando ahora? ¿Y cuántos querés tenemos de parte de Dios en este momento? Es momento de levantar la cabeza, mirar hacia arriba y ya no decir: no tengo quien me ayude, no tengo quien me lleve, el ángel cuando llega alguien me gana de mano. Allí en Romanos 15:13 dice la Escritura: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando aprendemos a confiar en Él, allí nosotros empezamos a disfrutar, a tener alegría y disfrutar de esa esperanza gloriosa que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Y hay otro principio, ¿no? Dentro de lo que yo les estaba hablando, y que no está en que si Dios puede hacer algo, sino en si nosotros podemos creer que Él lo va a hacer. Porque convengamos que ese es un principio importante. A veces decimos: y lo hará Dios. No hay nada imposible para Él. Está en nosotros el creer que Él lo va a hacer. Marcos capítulo 9, el verso 19 en adelante dice lo siguiente. Evangelio según San Marcos capítulo 9, el verso 19. Jesús le dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Ahí ya les empieza a sonar el oído el pasaje, ¿verdad? Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espumarajos por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¡Qué expresión tremenda de parte del Padre! Ten misericordia de nosotros. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Nosotros debemos entender que para Dios no hay nada imposible. Tenemos que aprender, ese es otro principio si queremos que Dios nos saque de allí, de estar estancados a la orilla del estanque. Vemos que el padre de este muchacho endemoniado vino a Jesús desesperado por todo lo que su hijo estaba sufriendo. Dice que muchas veces caía al fuego, otras veces caía al agua, que era el mal que el demonio le causaba. Saben que nosotros debemos estar seguros de algo: nuestro Dios sí puede. Seguramente la frase esa, se puede, le debe traer recuerdos a su mente, ¿no? Porque es una frase dentro de todo nueva. Nosotros debemos entender y estar seguros. No hay nada imposible para Dios. Y allí en Mateo 19:26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús puede sanar tu corazón. Jesús puede revertir esa situación. Deja de estar allí tirado en el camino.
parado en el camino de la vida, estancado a la orilla del estanque. Ya es hora de que te agarres fuertemente de la mano del Señor y permitas que Dios haga ese milagro que transforme tu vida, tu familia, tu corazón, tu forma de vivir, tus pensamientos, que te aleje de este mundo y empieces a meterte en ese río glorioso del Señor. Y allí en Marcos, en la misma historia, en el capítulo 9, el verso 23, ahí el Señor ya le cambia la pregunta al hombre. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahí ya le está diciendo, ¿vos crees? Listo, si vos crees, las cosas van a cambiar. No se trata si Él puede, sino si nosotros podemos creer. Porque al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Dejemos ya de preguntar si Dios lo puede hacer, si puede hacer ese milagro que estás necesitando. Dejemos de cuestionar a Dios. Jesús puede hacerlo, pero nosotros podemos creer. Allí esa sería la síntesis. Podemos creer. El Señor nos pregunta a cada uno de nosotros esta tarde si podemos creer. Allí en Mateo 9, 27 al 29 dice, y cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Algunos todavía están cuestionando cuántos eran los ciegos que gritaban. Eso no importa. Acá lo que importa es lo que la palabra continúa diciendo. Entraron directamente a la casa donde estaba Jesús y se hospedaba. Y él le preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron. Lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces les decía que hay principios los cuales a nosotros nos ayudan, cuando los entendemos, a dejar de estar estancados allí en el estanque, ¿sí? Y uno de ellos eran que cuando el Señor te pregunte, ¿querés? No respondas con que no puedo, me cuesta, se me hace difícil, no sé, no tengo quien me ayude. Y el otro principio que vimos es que que no podemos cuestionar si Dios lo puede hacer o no. Nosotros debemos entender que Él lo hará. Nosotros debemos creer que Él lo hará. Y hay un principio más y con este voy a ir concluyendo. No dejes que el temor afecte tu fe, tu confianza en el poder sobrenatural de Dios. Marcos capítulo 5, el verso 35, dice algo muy interesante. Marcos capítulo 5, el verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Y miren lo que le dicen los seguidores, aquellos que han visto los milagros, aquellos que estaban al lado del maestro. ¿Para qué molestas más al maestro? Como diciendo, ya se murió, viejo. Ya basta, vayan a jorobar a otro lado, vayan a molestar a otro lado. Ya está muerta, listo, no molesten al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, originalmente dice, ignoró lo que se decía, según la traducción, creo que la traducción de los 70 dice eso, Jesús ignoró lo que ellos decían. Dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces no tenemos que dejar que el temor afecte nuestra fe y nuestra confianza en el poder sobrenatural de Dios. Allí, mientras dice, aún estaba hablando, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Y está la pregunta que a veces a nosotros nos hace desconfiar, nos hace descreer. Nuestra fe es afectada. ¿Para qué molestás al maestro? ¿Por qué? Porque convivimos con personas inconversas, con personas falta de fe, le pedimos consejo al inconverso, le hacemos más caso al inconverso porque es una buena persona y le hacemos más caso al amigo, pero no le hacemos caso a la palabra, a lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, ¿y para qué lo vas a intentar de nuevo? Ya es demasiado tarde, ya metiste la pata, ya no podés volverte atrás. No, ya no lo hagas, no lo intentes, lo intentaste tantas veces y tantas veces fracasaste. ¿Para qué molestás al maestro? Y dice, Jesús los ignoró. Jesús no dejó que eso trabajara en su mente, en su corazón, porque Él era el Hijo de Dios. Entonces dice que en ese momento le habla al principal de la sinagoga y le dijo, no temas, no le des oído. Estos hombres de poca fe, no le des oído a lo que están diciendo, no dejes que tu fe mengüe, no dejes que tu fe sea afectada. No temas, cree solamente. Cuando Jesús venía junto allí con Jairo a su casa para sanar a su hija, que estaba gravemente enferma,
Vinieron allí desde la casa de Jairo con las malas noticias. Su hija había muerto, pero allí estaba Jesús. Allí estaba el maestro, aquel que este hombre cojo de 38 años no había visto, porque él estaba esperanzado en lo que su naturaleza lo hacía ver y creer. Entonces, con esa noticia, con esa noticia, la visita de Jesús a su casa ya parecía innecesaria. ¿Para qué va a ir si ya se murió? Sin embargo, allí vemos la mano del Señor obrando de una manera increíble. Si lo que ya está, no tiene solución. No da para más. Y ya está, se murió el amor. Se murió, ya no hay más nada que hacer. Ya todo terminó, ya se concluyó. ¿Para qué intentarlo otra vez? Y eso empieza a socavar tu fe. Pero allí viene una palabra tremenda que te dice: no temas, cree solamente. Dice la palabra: Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no les dijeran a nadie lo que había sucedido. Y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Saben? De acá yo quiero rescatar algo. Yo les decía que acá nos infunde fe, que no tenemos que dejar que nuestra fe, la desconfianza y el temor, afecte nuestra fe en el poder sobrenatural de Dios. Y acá hay algo interesante. El verso 37 dice: Jesús detuvo la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Y saben que acá hay algo importante. Él estaba por entrar al lugar de desesperanza, el lugar donde estaba, entre comillas, la niña muerta, donde ya todos los vecinos, habían venido los vecinos de enfrente, los vecinos de al lado, había venido el del chino de la esquina, el verdulero de la otra esquina, el carnicero de la cuadra anterior, a darle el pésame, y ya habían empezado a darle el pésame a la familia y a los padres, pero Jesús los corre. Váyanse de acá, córranse, hagan camino. Acá no va a entrar nadie. Voy a entrar con hombres de fe. Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuidado con quién te juntás. Cuidado con quién compartís tu tiempo. Cuidado las conversaciones que escuchás. Cuidado las compañías que tenés. ¿Sabe que esto me encantó? Porque allí él seleccionó a quienes querían que lo acompañaran para la obra que iban a hacer. ¿Cuántas veces querés, y acá voy a hacer un paréntesis, querés servir al Señor? ¿De quién te acompañás? ¿De personas con poca fe, de que personas con pocas ganas, personas que no le interesan las cosas de Dios? Te voy a dar un consejo duro, fuerte: apartate, porque si no tu fe va a sucumbir, tu fe va a temblar. No tenés que dejar que las malas noticias socaven, debiliten tu fe. No dejes que tu corta vista limitada destruya tu fe, que destruyan tu confianza en el poder de Dios. Esta tarde Dios está hablando a la iglesia, está hablando específicamente a la congregación de Bolívar. Vos que estás escuchando este audio, Dios está hablando. ¿Hace cuánto que estás estancado en el estanque? Y estás esperando allí, y no tu corta visión, tu corta vista. Allí tu falta de preocupación, tu desidia, tu tristeza, tu dolor, no dejan ver lo que está haciendo el Maestro en derredor tuyo. No dejan ver que el Señor está allí, que Él quiere extender su mano. Y encima Él se presenta delante tuyo y Él quiere transformar tu vida. Y vos le decís: lo que pasa es que no puedo, me cuesta, no llego. Y empezás a darle toda una lista
de peros como la sábana del ANSES. Esta tarde Dios está hablando a tu corazón. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere quitar todo aquello que está estorbando y no deja que tu vida deje de mirar o deje de tener la mirada puesta en ese milagrito simple que estás esperando, en esa confianza que estás teniendo en el hombre, en esa confianza que estás teniendo en tu trabajo, que estás teniendo en las personas con las cuales convivís, y no estás viendo al maestro. Estás esperando que alguien te levante, que alguien te toque con una varita mágica. Yo te voy a dar una mala noticia: la magia no existe. Solamente cuando vos decidís y le decís al Señor, como los ciegos allí, o como el Padre, como Jairo: yo creo, Señor, creo que lo vas a hacer, lo anhelo tremendamente, deseo con ganas que lo hagas. Allí las cosas empiezan a cambiar. Estancados en el estanque. Sería como decir, les dije en un principio, y estoy allí en el camino de la vida y no sé para dónde ir, no sé para dónde agarrar, no sé a dónde voy. Y veo un montón de caminos y bueno, no voy a agarrar ninguno. No voy a agarrar el de la izquierda porque no conozco a dónde va. No voy a agarrar el del medio porque el del medio y tiene muchas luces. Y no voy a agarrar el otro que tengo a mi derecha porque el que tengo a mi derecha no tiene pavimento. Y no voy a agarrar el otro camino porque me lleva a la montaña. Entonces tu decisión es: me quedo ahí en la bifurcación y no sigo adelante. No es lo que Dios quiere. Te quedas allí en el estanque, esperando que alguien venga y te dé una solución. Así no funcionan las cosas. Allí está Jesús al lado tuyo para decirle: Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Y empecé a entregarle todos los peros, todos los interrogantes, todos los no puedo, todos los que se me hace difícil. Ay, cuánto me cuesta, todos los ay, cuánto me cuesta. Ay, cuánto me cuesta perdonar. Ay, cuánto me cuesta sacar ese dolor de mi corazón. Ay, cuánto me cuesta olvidar ese pasado. Allí deja que el Señor empiece a entrar a tu vida. Esta tarde esta palabra tiene que bendecirte. Esa es la idea, es una palabra que viene desde la presencia de Dios para tu vida, para bendecirte. Esa es la idea, bendecir tu vida. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias por esta tarde, gracias por esta palabra gloriosa en la cual podemos, Señor, entender los propósitos que vos tenés para nuestras vidas. Señor, que no es que nos quedemos allí estancados en medio camino, no es que nos quedemos inertes allí, Señor, petrificados, esperando de buscar una salida, que alguien me dé una salida, cuando vos estás allí indicándonos cuál es el camino, cuando vos estás allí con tu presencia para sanar nuestro corazón, para sanar nuestro cuerpo, para sanar nuestra mente, para quitar todo lo que no te agrada, todo lo que impide que podamos, Señor, ver más allá de lo que estamos viendo naturalmente, sino poder ver más allá a través de los ojos de la fe, lo que vos tenés allí al final de ese camino para cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que en esta tarde con tu Espíritu Santo toques cada corazón, cada mente. En el nombre bendito de Jesús ato y reprendo al diablo, todo espíritu engañador, todo espíritu mentiroso que viene, Señor, debilitando la fe de mis hermanos, que viene, Señor, a susurrarle al oído: no se puede, y yo no puedo y me cuesta. Ato y reprendo al diablo con toda mentira, porque él es el engañador. Él ha sido el engañador desde un principio, Señor, pero vos has venido para darnos vida y vida abundante. Vos has venido para libertarnos, para hacernos libres de todo aquello que nos oprime, de todo aquello que nos ata. Señor, yo bendigo a mis hermanos, desde el niño más pequeño hasta el anciano. Derramas de tu gracia, de tu espíritu, de tu poder sobre sus vidas, para que tu nombre sea exaltado a través de cada uno de ellos. Yo les bendigo y te doy gracias en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados, que hayan sido bendecidos a través de esta palabra. Ya les dije en un principio cuáles fueron las razones por las cuales no pudimos tener el tiempo adecuado para filmar la celebración como lo veníamos haciendo. Y aprovecho para decirles de que la celebración del aniversario la vamos a tener el día lunes a las 10 de la mañana. A lo mejor les corrijo el horario porque nos pusimos de acuerdo y lo anoté, pero en este momento no tengo la anotación y mi memoria no está muy bien. Pero el lunes 25 a las 10 de la mañana
vamos a tener el aniversario, vamos a tener la celebración, celebrando los 40 años, de una manera atípica, de una manera extraña, pero no vamos a dejar pasar un acontecimiento tan interesante que es para nosotros como congregación. Entonces usted va a recibir el link para que usted pueda entrar allí a YouTube. Están trabajando los chicos como para que salga de la mejor manera y que tengamos una ceremonia hermosa allí en la presencia del Señor y podamos tener un tiempo glorioso allí adorando, bendiciendo su nombre y oyendo la palabra que el Señor tiene para nosotros. No se olvide, el sábado está Radical a las 20:30 horas como de costumbre. El domingo no vamos a tener celebración. Preste atención, el domingo no vamos a tener celebración. Lo vamos a hacer directamente el día lunes, que celebramos nosotros nuestro aniversario, lunes 25. Es feriado, estamos en cuarentena, así que no ponga excusas. No puede irse a pasear a ningún lado, tiene que estar en su casa, así que allí se viste bien. A las 10 de la mañana ya está todo listo. Allí prepare su chocolate con leche. Haga de cuenta que la hermana Marisabel está allí para servirle, que están los chicos Radical sirviéndole, y usted sírvale a su familia, a su esposa, a sus niños, un buen chocolate caliente allí hasta que empiece la celebración. Vístase de gala, póngase lindo, póngase linda y empiece a disfrutar, ¿sí? Empiece a disfrutar un ambiente festivo el día 25 que celebramos de una manera tan especial, y yo sé que esto va a quedar grabado. Hay unas cosas muy lindas que usted va a poder compartir, no se lo pierda, no diga como hacen algunos y lo escucho más tarde. Dígame, ¿qué hacía usted si es que fuera un día de celebración? Estuviera en la reunión. No es que lo dejo para más tarde, eso dejar para más tarde es perder ese espíritu que tenemos como congregación. Así que no se olvide, ¿sí? El día sábado, préndase allí con Radicals, sea bendecido, bendígalo a los hermanos que están trabajando con Radical, que realmente es una bendición estar esforzándose allí. Las líderes están trabajando mucho, orando, preocupándose por muchos de los chicos, pastoreándoles en este tiempo difícil, así que ore cuando usted se acuerde sus nombres, y si no se acuerda sus nombres, tiene alguna foto, ore allí, no solamente por las líderes, no solamente por el equipo, sino por el resto de los chicos que realmente necesitan tanto de Dios, que hay chicos y grandes allí, ¿sí? Y luego el día lunes tenemos a las 10 de la mañana la celebración de nuestro aniversario. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Dese una vuelta por el Face. En el Face va a haber alguna información allí. También en Instagram. Allí los chicos estuvieron haciendo un Instagram para la iglesia. También dese una vuelta por allí. Allí va a haber información relacionada con lo que vamos a hacer para el aniversario. Que el Señor les bendiga y que sea hasta el día sábado, si Dios así lo permite.